Buenos días con todos ustedes. Nuevamente soy el profesor Raúl Medina Mendoza. Hoy en el curso de geografía tocaremos el tema de los ríos. Para ello, pido que me sigan en el desarrollo de la clase. ¿Qué cosa vienen a ser los ríos? Los ríos son corrientes de agua que se desplazan desde las partes más altas hacia las partes más bajas. Estas tienen como origen el descongelamiento de los nevados. También podemos decir de otros ríos más pequeños, de lagos o lagunas, como etcétera. Elementos de los ríos. ¿Cuáles son estos elementos que posee el río o las partes que posee el río? Diremos el naciente. El naciente es el origen de los ríos. Puede ser a través de descongelamiento de los nevados o de los ríos más pequeños que se van formando por el descongelamiento. Puede ser también a causa de un lago, como etcétera. Luego hablaremos acerca del curso. El curso viene a ser todo el recorrido que realiza el río, desde su nacimiento hasta su desembocadura. Y estas presentan 3 cursos: el curso alto, el curso medio y el curso bajo. El curso alto es desde donde se origina la parte más alta, y el curso medio es la parte central del recorrido, y el curso bajo es ya donde desemboca. Luego también hablaremos del caudal. El caudal es la cantidad o el volumen de agua que posee un río. Por eso hablamos que un río es caudaloso. ¿Por qué? Porque tiene demasiado volumen. Luego tenemos también el cauce. Es el lugar físico donde fluye el agua, es decir, es el camino que recorre el río. El margen son superficies que separan las aguas de un río con la masa continental. Presentan 2 zonas, margen derecho o margen izquierdo. Es decir, es la separación de un río secundario que se desvía hacia la derecha o hacia la izquierda. Podemos llamarlo, si se va a la izquierda, margen izquierdo; si se va a la derecha, margen derecho. Luego tenemos el talweg. El talweg viene a ser las partes más profundas de un río. Y por último hablamos de la desembocadura. La desembocadura se presenta de 2 formas. Uno, en forma de delta, como podemos observar en nuestra imagen. Cuando hablamos la forma de delta, profesor, cuando este desemboca y se ramifica al final, formando un delta, se asemeja a un triángulo, en otras palabras. Luego tenemos el estuario. El estuario ya también cuando el río desemboca en un solo río, ya no se ramifica. Características de los ríos. Presenta las siguientes características. 1. Las cuencas. Las cuencas vienen a ser un conjunto de ríos que bañan un sector del continente. En este caso, diremos las cuencas del río Amazonas, donde presentan 3 tipos de cuencas. Uno, conocido como exorreica. ¿Por qué se le considera exorreica, profesor? Porque desemboca en el mar. ¿Y cuando hablamos de endorreica? Cuando desemboca en lagos y ríos. ¿Y cuando es arreica? Cuando estos ríos se evaporan en el transcurso del recorrido. B. Afluentes. Los afluentes son ríos secundarios que se unen a un río principal. Por ejemplo, podemos hablar del río Amazonas. Tiene como afluentes el río Marañón o también Ucayali y Guayaga. Efluentes. ¿Qué es efluente, profesor? Cuando un río secundario nace de un río principal, como por ejemplo, acá podemos observar varios: Jurúa, Purus, Madeira, como etc. Y por último hablamos de los confluencias. ¿Qué es confluencia, profesor? Es un conjunto de ríos secundarios que se unen a un río principal. En este caso
al río Amazonas. Otro ejemplo viene a ser el del río N, que tiene como confluencia al río Mantaro y Apurímac. Principales ríos del Perú. Tenemos el río Amazonas, que nace en la quebrada de Apacheta, en las faldas del Nevado Quehuicha, en el departamento de Arequipa. Esto se encuentra a 5.170 metros sobre el nivel del mar, hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. Recorre 3 países, Perú, Colombia y Brasil, donde alcanza una longitud de 7.062 kilómetros. Esto le convierte como el río más grande del mundo. Tenemos el río Marañón. Nace en Huánuco, pasa por Ancash, La Libertad, San Martín, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Se une con el río Ucayali para formar al río Amazonas. Tenemos el río Ucayali, que nace en el departamento de Ucayali, en la confluencia del río Tambo, el río Urubamba, esto todo en la vertiente oriental andino. Fluye en suave pendiente hacia el norte del país hasta juntarse con el río Marañón, dando ambos nominalmente origen al río Amazonas. Río Urubamba. Está dividido en 2 partes por el Pongo de Mainiqué, un angosto cañón de siniestra reputación por lo peligroso que es su navegación. Estas se dividen en Alto Urubamba y Bajo Urubamba. Tenemos el río N. Este río se forma por la confluencia de los ríos Mantaro y Apurímac. Se extiende sobre la parte oriental de la provincia de Satipo, siguiendo su curso una dirección al sur a norte, en la selva alta de Junín. El río Mantaro. Este río tiene su origen en el nudo de Pasco, en la laguna de Acacocha, con el nombre de río San Juan. Recibe las aguas de las lagunas Acacocha, Purún, Chinchaycocha y Hurón, entre las cadenas central y occidental de los Andes centrales. Tenemos al río Apurímac, que viene a ser afluentes de otros ríos como el río Valille, el río Santo Tomás, los ríos Vilcabamba, el río Pampas. Y por último mencionaremos nuestro río que se encuentra en la región de Ayacucho, el río Pampas. Esta viene a ser afluente del río Apurímac, donde tiene su origen en la laguna de Choclococha y Orococha en la meseta de Castro Virrey en Huancavelica. Bueno, eso sería todo en cuanto a los ríos. Nos vemos a la siguiente semana. Cuídense.